Recording is on. El tema que veremos ahora se titula La casa de las dimensiones extras y nos centraremos en particular en una temática muy interesante siguiendo estos caminos sobre las direcciones extra de las estructuras de la relatividad cuántica, titulado Orígenes cósmicos. Proposición que nos realiza el extraordinario genio del físico matemático Brian Greene de su obra maravillosa El tejido del cosmos, el tejido del espacio-tiempo cuántico. Brian Greene se cuenta entre los más fabulosos investigadores de la física de vanguardia y de los físicos cuerdistas de la constelación de científicos en esta área tan notables como Stephen Hawking, Roger Penrose, Edward Witten, Leonard Susskind, Joseph Polchinski, Juan Maldacena, Murray Gell-Mann, Sheldon Glashow, Steven Weinberg, Peter Higgs y físico-matemáticos tan notables chilenos como Claudio Teitelboim, extraordinario físico matemático de la relatividad cuántica relativista, y José de la Maza, maravilloso astrofísico, ambos chilenos, con cientos si no miles de publicaciones en las revistas más prestigiosas del mundo en sus respectivos dominios. Physical Journal, Physical or Theoretical Physical Journal y Astrophysical Journal, respectivamente. Y nos dice el extraordinario genio del autor de esta obra, con este título, Orígenes cósmicos, lo siguiente. Como vimos en capítulos anteriores, la radiación de fondo cósmico de microondas ha desempeñado un papel dominante en la investigación cosmológica desde su descubrimiento a mediados de la década de 1960. La razón es clara.
En las etapas tempranas del universo, el espacio estaba lleno de un baño de partículas cargadas eléctricamente, electrones y protones, que a través de la fuerza electromagnética azotaban incesantemente a los fotones en una dirección o en otra. Pero apenas 300.000 años después del Bang o del Big Bang, el universo se enfrió lo suficiente como para que electrones y protones se combinaran en átomos eléctricamente neutros. Y desde ese instante en adelante, la radiación ha viajado por el espacio básicamente inalterada, ofreciendo una instantánea del universo primitivo en estos plasmas de partículas. Hay aproximadamente 400 millones de estos fotones de microondas cósmicas primordiales fluyendo por cada metro cúbico de espacio como reliquias prístinas, fósiles del universo primitivo. Las medidas iniciales de la radiación de fondo de microondas revelaron que su temperatura es extraordinariamente uniforme, pero como discutimos en el capítulo 11 de esta obra, un examen más detallado, realizado por primera vez en 1992 por el Cosmic Background Explorer, satélite COBE, y mejorado después entonces por varios proyectos observacionales, encontró evidencia de pequeñas variaciones de temperatura en esta radiación de microondas. Los datos están codificados en una escala de grises para representar estas fluctuaciones en la radiación de microondas fósiles del universo, con regiones claras y oscuras que indican variaciones de temperatura de unas pocas 10 milésimas de grado. Las manchas de la figura así esquematizada muestra las no uniformidades minúsculas, pero innegablemente reales, de las variaciones fluctuantes de temperatura de la radiación en cuestión en el cielo. Es así que se puede representar este modelo de observación experimental de la radiación de microondas en forma de una esfera que podría ser un planeta de nuestro sistema solar, en la cual en A se observan los datos de la radiación de fondo cósmico de microondas recogido por el satélite COBE. La radiación ha estado viajando sin obstáculos a través del espacio desde hace unos 300.000 años después del Big Bang. De modo que esta imagen muestra las minúsculas variaciones de temperatura presentes en el universo hace casi 14.000 millones de años. En B se observa la esfera de este planeta imaginario con datos mejorados recogidos por satélite, el satélite WMAP. World Microwave
Astrophysical Probe. O sea, sonda astrofísica especializada en la medida de microondas del espacio cósmico. Ahora bien, aunque era un descubrimiento impresionante por sí mismo, el experimento del satélite COBE también marcó un cambio fundamental en la naturaleza y la investigación cosmológica. Antes de COBE, los datos cosmológicos eran toscos. A su vez, una teoría cosmológica se consideraba viable si podía ajustar las características a grandes rasgos de las observaciones astronómicas. Los teóricos podían proponer un esquema tras otro con solo una mínima consideración para satisfacer las ligaduras observacionales. Sencillamente, no había muchas ligaduras observacionales y las que existían no eran particularmente precisas. Pero Kobe inició una nueva era en la que los estándares se habían hecho mucho más exigentes. Hay ahora un cuerpo creciente de datos precisos con los que cualquier teoría debe estar en buen acuerdo para ser siquiera considerada. En 2001, el satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WMAP, que antes mencioné, una empresa conjunta de la NASA y la Universidad de Princeton, justamente donde hace clases mi gran maestro de física teórica cuántica relativista, Claudio Teitelbaum, fue lanzado para medir la radiación de fondo de microondas con una resolución y sensibilidad aproximadamente 40 veces mayor que la de Kobe. Comparando los resultados iniciales con los de Kobe, usted puede ver inmediatamente el detalle mucho más fino que se obtiene en la imagen obtenida por este satélite. Otro satélite, el satélite Planck, que se está desarrollando en la Agencia Espacial Europea, está programado para su lanzamiento aproximadamente para el 2007, por lo tanto ya tuvo lugar. Y si todo va según los planes, mejorará la resolución en un factor de 10. La llegada de datos precisos ha aventado el campo de las propuestas cosmológicas, siendo el modelo inflacionario con mucho el candidato destacado. Pero como se mencionó en el capítulo 10, la cosmología inflacionaria no es la teoría única. Los teóricos han propuesto muchas versiones diferentes. Inflación nueva, inflación vieja, inflación caliente, inflación híbrida, hiperinflación, inflación asistida, inflación eterna, inflación extendida, inflación caótica, inflación doble, inflación de escala débil, inflación hipernatural, por nombrar solo algunas. Cada una de las cuales incluye la marca de la breve ráfaga de expansión rápida del universo, pero todas difieren en los detalles, en el número de campos cuánticos gravitacionales y sus formas de energía potencial, en qué campos están asentados, en mesetas y demás.
Estas diferencias dan lugar a predicciones ligeramente diferentes para las propiedades de la radiación de fondo de microondas. Campos diferentes con energías diferentes tienen fluctuaciones cuánticas ligeramente diferentes. La comparación con los datos de el satélite WMAP y Planck sería capaz de detectar muchas propuestas y refinar sustancialmente nuestra comprensión. De hecho, los datos pueden estrechar el campo todavía más, aunque las fluctuaciones cuánticas estiradas por la expansión inflacionaria ofrecen una explicación convincente para las variaciones de temperatura observadas. Este modelo tiene un competidor, el modelo cosmológico cíclico de Steinhardt y Turok, descrito en el capítulo 12 de esta obra. Ofrece una propuesta alternativa. Cuando las tres branas del modelo cíclico se dirigen lentamente una hacia la otra, las fluctuaciones cuánticas hacen que partes diferentes se acerquen a velocidades ligeramente diferentes. Cuando finalmente se juntan, aproximadamente 1 billón de años más tarde, localizaciones diferentes en las branas tomarán contacto en instantes ligeramente distintos, como si se juntaran dos hojas de papel de lija grueso. Las minúsculas desviaciones respecto a un impacto perfectamente uniforme dan minúsculas desviaciones respecto a una evolución perfectamente uniforme en cada brana. Puesto que se supone que una de las branas en nuestro espacio tridimensional, las desviaciones de la uniformidad son desviaciones que deberían poderse detectar. Steinhardt y Turok y sus colaboradores han argumentado que las inhomogeneidades generan desviaciones de temperaturas similares a las que salen del marco inflacionario. Y así, con los datos de hoy, el modelo cíclico ofrece una explicación igualmente viable para estas observaciones. Sin embargo, los datos más refinados que se recojan durante la próxima década pueden ser capaces de distinguir entre las dos aproximaciones. En el marco inflacionario, no solo las fluctuaciones cuánticas del campo inflatón son estiradas por la ráfaga de expansión exponencial, sino que el intenso estiramiento genera minúsculos rizos cuánticos en el tejido del espacio. Puesto que los rizos en el espacio no son otra cosa que ondas gravitatorias, como vimos en nuestra discusión anterior sobre el observatorio LIGO para ondas de la gravitación, el marco inflacionario predice que ondas gravitatorias fueron producidas en los primeros momentos del universo. Se les suele llamar ondas gravitatorias primordiales a estas especialmente, para distinguirlas de las generadas más recientemente por violentos sucesos astrofísicos como explosión de supernovas o colisiones de agujeros negros estelares. En el modelo cíclico, por el contrario, la desviación de la uniformidad perfecta se forma suavemente durante el curso de una longitud de tiempo casi inimaginable, ya que las branas tardan 1 billón de años en acercarse lentamente hacia su próximo choque o colisión.
La ausencia de un cambio enérgico en la geometría de las branas y en la geometría del espacio significa que no se generan rizos espaciales, de modo que el modelo cíclico predice una ausencia de ondas gravitatorias primordiales. Así pues, si se detectaran ondas gravitatorias cosmológicas primordiales, ello sería otro triunfo para el marco inflacionario y descartaría definitivamente la aproximación cíclica. Es poco probable que LIGO tenga la suficiente sensibilidad para detectar las ondas gravitatorias predichas de la inflación, pero es posible que sean observadas indirectamente o bien por el satélite Planck o bien por otro experimento desde un satélite llamado experimento Cosmic Microwave Background Polarization, CMB-POL o CMB-POL, que ahora está en fase de diseño. Planck y CMB-POL son sondas satelitales particulares astrofísicas que en particular no se centrarán únicamente en las variaciones de temperatura de la radiación de fondo de microondas, sino que también medirán la polarización, las direcciones del spin promedio de los fotones de microondas detectados. El spin es el momento de giro angular en espiral en el sentido de la aguja de un reloj o en sentido contrario a medida que los fotones se desplazan siguiendo verdaderos trayectos helicoidales de su spin cuántico. Mediante una cadena de razonamiento demasiado complicada para describir aquí, resulta que las ondas gravitatorias procedentes del Bang o del Big Bang dejarían una huella característica en la polarización de la radiación de fondo de microondas. Una huella quizás suficientemente grande para ser medida. Así, en menos de una década, podemos tener una buena idea de si el Bang fue realmente una colisión, si el Big Bang fue realmente una colisión y si el universo que conocemos es realmente una tresbrana. En la edad dorada de la cosmología, algunas de las ideas más fantásticas pueden ser realmente puestas a prueba. Hasta aquí esta temática, expresada en la forma tan característica de la literatura científica extraordinaria y genial de su autor, el físico matemático Brian Greene. Hasta aquí esta temática.